Hola, llegaste a Saltos de Conciencia, un podcast donde encontrarás historias para abrazar tus miedos y liberarte de las creencias limitantes que te impiden confiar y expandirte como emprendedor consciente. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este primer episodio. Estoy feliz de recibirte. Mi nombre es Josh Medina y si no me conoces, soy un emprendedor consciente, proyector esplénico 6.2, recién certificado también en diseño humano, y que además de tener muchísimas etiquetas de emprendedor digital, consultor en growth marketing, e-commerce, análisis de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy aquí más como fundador de Sagni Tribe. Sagni que es un emprendimiento desde el cual busco guiar a otros emprendedores conscientes a que den sus saltos de conciencia honrando su intuición y su esencia. Y tú me dirás, Josh, ¿para qué sirve todo eso? Pues sirve porque soy fiel creyente de que cuando uno transforma su narrativa interna, encuentra una ruta auténtica, una ruta que le permita sí expandirse a uno mismo, que lo lleve hacia esa plenitud, prosperidad, éxito que está buscando, como tú lo quieras nombrar, inclusive propósito, si así lo quieres ver. Pero que bueno, a final de cuentas es una ruta que yo espero se convierta en una ruta de inspiración. Y al transformar tu narrativa, tú das ejemplo de cómo otros, no solamente emprendedores, también agentes de cambio, pueden iluminar, ser propios faros de luz para que más personas puedan generar el impacto que todos queremos ver en el mundo. Saltos de conciencia, lo creo con una intención en específico, que es el provocar que demos nosotros mismos saltos de fe, atendamos nuestros llamados del alma, descubramos la magia de la presencia y entender el significado que hay detrás de nuestro propósito para que a través de diversas historias podamos honrar, y sí, claro, aquí vamos a honrar esos miedos, creencias, juicios que nos están limitando como personas, como agentes de cambio, como emprendedores, porque yo creo que al momento de que uno va honrando tanto sus sombras y su luz, cuando va reconociendo los puntos desde los cuales va dando esos saltos para lograrlo, pues todo se transforma hacia otra perspectiva desde la cual no estamos muy acostumbrados. ¿Por qué te lo digo? Yo creo que se nos ha vendido mucho la idea de que tienes que quitarte tus miedos, tienes que destruir y romper ese juicio, tienes que eliminar todo aquello que te hace mal. Y sabes, yo creo que conforme tú lo vayas también descubriendo, y si ya lo descubriste, perfecto, bienvenida, estoy dispuesto a escuchar tus historias también. Cuando empiezas a verlo desde una perspectiva en la cual esos miedos, esas creencias limitantes, condicionamientos son grandes maestros, entonces tus saltos, si bien van a ser mucho de fe, están muy anclados en quién eres tú. Y quién eres tú va a ser esa fuerza impulsora que nadie va a poder parar, ¿no? Si tú te imaginabas que ibas a pasar de un punto A a un punto B, estoy seguro que cuando conectas con todo tu ser, con esas sombras y con esos dones que tú tienes, vas a llegar hasta un punto Z o todas las infinitas posibilidades que hay en ese otro destino. A mí se me hace tan impresionante la capacidad que tenemos nosotros para cambiar nuestras narrativas, pero hay veces que no recibimos una guía o que no conectamos con nuestra voz interna, con nuestra sabiduría que nos dice, oye, tranquilo, tranquila, es por aquí se va a sentir bien, aquí te vas a poder expandir, aquí te vas a poder compartir, vas a poder seguirte nutriendo, vas a seguir disfrutando de tu experiencia humana. Y cuando uno encuentra
esa brújula, si bien está en nuestra intuición, también la podemos encontrar en nuestra esencia. Pero cuando uno conecta con esa brújula y va ajustando, eh, ahora sí, el rumbo, pues nos vamos haciendo de grandes ejemplos. Saltos de Conciencia está aquí para ser ejemplo de muchas voces auténticas que quieran inspirar a otros a cambiar su narrativa. Porque, ¿qué pasaría si muchos de nosotros estemos dando esos saltos de conciencia? Si lo hacemos fieles a nuestro propósito, si estamos honrando nuestra verdad, si nos atrevemos a confiar más en nuestra sabiduría y con ello generamos otra visión de impacto. ¿Qué pasaría si hay más personas que estén contando con que estén contando esos relatos que logren poco a poco crear ese efecto dominó y tener un mundo distinto? Un mundo que ya no se vea desde el sentido de urgencia, del hacer por hacer, de crecer en un capitalismo que no es nada consciente, que, que, nos, que nos invita prácticamente a drenarnos y a escondernos en muchas ocasiones de lo que en verdad podemos brillar. Bueno, ya antes de ponerme más existencial, más filosófico con todo esto, quiero regresar tantito y empezar a compartirte un poco de los ejemplos de los saltos de conciencia y empezar a abordar este concepto. Si bien ya he estado publicando recientemente en mi Substack algunas reflexiones sobre cuáles son los llamados del alma, qué son los saltos de fe, qué es conectar con el propósito, y próximamente también hablaremos mucho de la presencia con próximas invitadas. Pues quiero darte un relato propio del por qué es importante dar saltos de conciencia. Y para eso, pues me voy a situar hace 10 años, así es, 10 años en los cuales yo estaba dando mi primer salto. Ese yo creo que era un salto al vacío, o sea, más allá de salto de fe, era un salto al vacío que, que implicaba abandonar mi maestría en mercadotecnia, implicaba renunciar a un trabajo en el cual ya llevaba 3 años, que además, o sea, sí disfrutaba muchísimo, me rodeaba de gente que, que me nutrió muchísimo. Yo sabía que era un trabajo que ya tenía las horas contadas. ¿Por qué? Porque me sentía hasta cierto punto desconectado del por qué lo estaba haciendo, porque me paraba día con día a generar estrategias de marketing digital. Y bueno, sí, las primeras de storytelling, pero era un trabajo que ya no me llenaba. Yo creo que tenía una vida muy estable. También hacía mucho ejercicio. Era un apasionado del correr, todavía lo soy. Y me gustaba competir. Yo creo que si hablábamos como de ciertas rutinas que uno podía seguir, pues las hacía bien, ¿no? Se sentía una vida eh, feliz, feliz en muchos aspectos, pero no plena. Y es que empecé a conectar con ese vacío y decir, oye, pues, ¿qué más falta? Y en ese vacío yo empiezo a descubrir que el universo me empezó a hablar y me empezó a poner señales enfrente para tomar esas decisiones que te digo de abandonar esa vida y cambiarla por otra, cerrar ciclos y descubrir que inclusive estando en otro país existía mi propósito. Yo tenía una leve formación como emprendedor, más como emprendedor digital, mucho en el contexto de startups tecnológicas. Y sabía que tal vez no era la solución que yo estaba buscando.
pero ya tenía un gusanito de ahí de emprendimiento que estaba despierto y que decía, bueno, vamos a explorar por aquí. Pero el acompañante de ese gusanito, yo no sabía que era la innovación social. Y, y cuando se me presentó a mí, a través de una página de internet, de una convocatoria para irme a Chile a apoyar el desarrollo de ciertas zonas turísticas a través de la enseñanza de metodologías de innovación e emprendimiento social, pues dije, creo que por aquí hay algo interesante. Sentí un llamado que yo no reconocía que era mi intuición, siéndote muy sincero. Pero, pero en cuanto empiece a escuchar esas voces de Josh, tienes que irte, irte de este país, tienes que ir a descubrir de qué se trata esta experiencia, cueste lo que cueste, y aquí hablo sí también en términos económicos, pues uno empieza a pensar desde la conciencia y, y empieza a reconocer otro tipo de energía que le va moviendo. Esas pasiones que a lo mejor yo tenía en el marketing digital, en correr, en emprender, se quedaban cortas y, y la intuición empezaba a ser más potente. Yo estaba destinado que iba a descubrir mi propósito en ese viaje a Chile. Y si bien dejaré esa historia para después, lo que quiero rescatar es que mi primer salto fue hacia descubrir mi propósito. Y que de ahí cambió mi vida para siempre, tomó otro significado. El atreverme a indagar en ese vacío, a, a reconocer qué más era posible y, y honrar lo que mi esencia tenía para mí, fue, fue disruptivo. Representó para mí un salto de conciencia estar 6 semanas en Chile conviviendo con más almas afines, almas también emprendedoras, jóvenes y de todas las edades que me ayudaron a conectar con mi propósito. Y sí, en especial hay una persona de la que ya he hablado en otras ocasiones en mi Instagram y en mi Substack, pero esta persona me ayudó con las palabras correctas a transformar mi propia narrativa a la vez que yo se la transformé. Y que gracias a ese cambio de narrativa y a fortalecer el significado que tenía para mi vida, fue que no solamente ese viaje a Chile se quedó durante 6 semanas como parte de mi relato, sino que me permitió generar, ese sí ya fue un salto de fe, no fue un salto al vacío, fue un salto de fe, confiando en otro socio a regresar a Chile y empezar a construir también nuestra propia visión de impacto a través de un emprendimiento social que íbamos a traer desde Chile a México. Y que cuando hicimos ese regreso a Chile y yo empiezo a vivir mi salto de fe, pues también me voy dando cuenta que mi propósito estaba alineado, que la manera en que yo quería seguir creciendo, tanto profesional como personalmente, era, era mucho más expansiva que quedarme en la zona de confort en la que estaba. Y bueno, después de 6 meses que estuvimos ahí, regresamos a México, empezamos a desarrollar nuestro emprendimiento social con otra socia y empezar a formar equipos de trabajo con los cuales también pudimos empezar a generar impacto en más de 180 emprendedores de todo México. Y te resumo mucho de esta historia porque, como te digo, aquí el mensaje va más orientado a los saltos de conciencia. El emprender un negocio que representaba una nueva tendencia para México fue una experiencia titánica. Era abrir mercado, era concientizar mucho del impacto social, medioambiental y económico que se podía generar con los negocios, era despertar nuevos intereses,
abrazar nuevas filosofías y, y hacerlo para gente que no estaba dispuesta a pagarlo, porque podríamos encontrar sí algunos early adopters, pero no necesariamente la gente estaba dispuesta a invertir en una nueva manera de hacer negocios, en recibir formación para ello, en crear programas de impacto en ciertas comunidades, pues también el poder darle un giro completamente a sus negocios. Pero la manera de ver los negocios considerando el impacto que tienes en la gente, el impacto en el que tienes tu entorno, pues era muy distinto. Y bueno, en esa adversidad yo también encontré muchos obstáculos a nivel emocional, de liderazgo, de enseñanzas que tenía que pasar como emprendedor. Y, y que poco a poco, por no tener yo las herramientas necesarias, ese salto de fe yo no lo pude sostener. Y bueno, ya después de hablar con los socios, decido tomar otro camino, que en su momento era un camino para, no solamente para redimirme, sino, o sea, a nivel como personal, sino de darme un respiro, de tener un nuevo aire, de, de pasar de una depresión a tener como más ganas de seguir disfrutando la vida, porque ya me había drenado muchísimo. Y empiezo a encontrar también en la colaboración con un corporativo, de nuevo mi pasión por el marketing digital y explorar muchísimas de las facetas que ellas implica y, y empezar ahora sí que a ser más feliz. Pero había quedado un gusanito ahí del propósito. Cuando uno está trabajando para un corporativo, pues sí, tal vez te pueda emocionar esa estabilidad económica que tienes, estas responsabilidades y bueno, también potencial de crecimiento que uno puede tener dentro de una empresa. Pero, pero a final de cuentas, si no están alineadas a tu propósito, te va haciendo ciertos choques y cuando los llevas también a compartirlos con tus jefes, con la misma organización, y te das cuenta que esos cambios que tú propones, tal vez, una, están más adelantados a su tiempo, y dos, por la burocracia son más difíciles de implementar, pues te vas desanimando y dices, a ver, ¿qué más puedo intentar? Porque he tratado de inspirar de esta forma a incluir ciertas prácticas conscientes a la hora de estar trabajando y, y uno empieza a conectar con su ruta auténtica. Porque ¿cómo puedes generar ese impacto si estás en un camino, en un rumbo donde no es el tuyo, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de esto y se empieza a alinear, pues las ideas surgen. Las creaciones también toman mucho más sentido y uno se empieza a compartir con otra energía. Por eso que cuando yo voy justo recuperando como esta chispa creativa, pues es que me permito desarrollar más metodologías y empezar a acercarme a otro tipo de personas que estuvieran más conectadas con esta visión de impacto que tenía. Y, y desarrollo también mi framework de storytelling con propósito, empiezo a compartirlo en mentorías, en webinars, en talleres y diversos escenarios que a mí me permitieron conectar de nuevo con mi propósito. Pero vuelve a pasar como la misma historia de yo no, yo no empiezo a crear unas bases dentro de mí para permitir sostener estos saltos. Entonces, vuelvo, sobre todo se combina con la pandemia y demás, pero vuelvo a caer en un punto en el que no soy capaz de sostenerme, de reconocer lo que mi intuición me estaba diciendo y desconectado totalmente de mi esencia. ¿Qué son estas? ¿Qué era esto que me faltaba? Yo no lo sabía entonces, pero había explorado un poco de mi camino como más espiritual y había empezado a trabajar en mi energía femenina.
me empecé a alinear con mis ritmos, con la naturaleza cíclica de las cosas, con ciertas leyes universales también de polaridad, de correspondencia, etcétera. Y, y ahí había visto como un pequeño brillo. Pero cuando el sistema mismo no me deja mantenerme conectado a mi energía femenina, pues fue muy complicado para mí sostener. Entonces decido dar también las gracias forzadas, las gracias forzadas en el sentido de que yo ya era mi prioridad, yo ya requería salir de un burnout y requería conectar más con mi propósito que dije, oye, yo ya aquí ya no va. Entonces hago un cambio de trabajo, lo manifesté incluso y el universo me trajo una oportunidad para estar trabajando remoto con un fondo de inversión que dentro de su estructura tiene esta empresa que daba estas consultorías de marketing e implementación de estrategias digitales a sus propias startups del fondo de Venture Capital y, y que bueno, estas startups también tienen una visión de impacto social medioambiental, ¿no? En alguno de sus ejes. Entonces digo, bueno, por aquí puede ser, por aquí me puedo seguir desarrollando, empiezo a crecer de otras maneras y sí, a nivel profesional me llevaron a más disciplinas como el e-commerce, como el análisis de datos y el growth marketing, pero pero bueno, siendo disciplinas que las disfruté muchísimo y muchas facetas eh, como desde este puesto, del cual me fue muy bien y aprendí muchísimo de las personas que están dentro del equipo y de la misma empresa, pues aún así yo sabía que podía caer en los ritmos del mismo sistema, sobre todo estando en un entorno muy acelerado de las cosas. En, Así que empiezo a buscar respuestas otra vez en mi energía femenina y, y me voy encontrando con muchas herramientas que van desde el yoga, desde el journaling, el tapping y ya más adelante el breathwork y una que me rescató muchísimo que es el diseño humano. Entonces, cuando voy integrando a mis rutinas conscientes mucho de la filosofía y de, claro, del día a día, de todo lo que en beneficio físico, mental, emocional, estas diversas herramientas me van trayendo, pues yo logro sostenerme y digo, oye, Josh, yo creo que ya es el momento. Es el momento de que generes como otro llamado del alma. ¿Y por qué digo de que generes? Muchas veces también estamos esperando a que nos llegue esta inspiración y que nos despierte, inclusive espiritualmente, después de nuestra noche oscura y que de aquí pues empecemos a tomar riendas de nuestras vidas. Entonces, ¿sabes qué? Yo me dije, no, yo ya pasé por muchas noches oscuras y ya he dado saltos de fe, saltos al vacío, he atendido mis llamados del alma, haciendo mis propias metodologías, mis propias herramientas, mis propios emprendimientos y sabes qué es momento de hacerlo bien. Y hacerlo bien, para mí, en ese punto es hacerlo consciente, ¿no? Entonces, empiezo a hacer mi experimento de diseño humano, tengo mis primeras lecturas, empiezo a recibir coaching, empiezo a trabajar también pues sí, en este shadow work, empiezo a conciliar mucho con mis sombras, a transformar mis narrativas desde mi esencia, consciente de recuperar un valor que yo sentía perdido en mí y, y que poco a poco también el universo me fue trayendo ciertos expanders que me fueron confirmando algunos mensajes que yo necesitaba escuchar, algunas perspectivas que me volvieron a anclar con mi propósito y y que una combinación de todo ello para mí representó pues justo eh, el salto de conciencia que necesitaba, un salto de conciencia mucho más completo. Yo creo que los otros saltos, si bien los honré muchísimo,
y habían sido con un gran impulso. También habían sido como con una poca responsabilidad de qué iba a pasar una vez de que yo diera el salto. Y, y si bien me gusta experimentar y adaptarme a las circunstancias y todo, yo sé que hay puntos en los cuales si uno no está bien, ¿cómo va a poderse compartir con los demás? ¿No? Entonces, al yo empezar a planear mi salto de conciencia, hacerme de las herramientas, buscar el acompañamiento necesario, seguir como también, digamos, diseñando mi ruta de salida a este equipo donde me desarrollé en Growth Marketing y demás. Yo fui también fortaleciendo mucho la visión de lo que quería hacer como emprendedor consciente. Y todo lo fui haciendo, uno sí entre el rush de la entrega de mi puesto actual, pero mucho desde la paz, de que era lo que quería estar construyendo. Entonces, al momento de que ya ya anunció la renuncia y empiezo a crear mi emprendimiento, pasaron alrededor de 2 meses y bueno, pues cuando estoy en mi primer día ya como desempleado, ¿no? Es que anuncio ya también que Sacni existe. Sacni, mi emprendimiento, y que yo sabía que además de ser un emprendimiento que estaba muy conectado con mi alma y que nacía del corazón y que honraba toda mi historia, pues estaba aquí para evolucionar. Y durante estos últimos 6 meses, últimos, más bien todos los 6 meses que he estado desarrollando Sacni, me ha permitido conectar con diversas personas que me han enseñado muchísimo como mentores y coachings y bueno, también espacios en los cuales he estado invirtiendo en cursos, certificaciones, etcétera, para, para reconocer que una herramienta muy importante que nosotros podemos tener es justamente prepararnos para dar los saltos. Pero cuando combinas justo las enseñanzas de nuestra intuición y lo que hay en el brillo de nuestra esencia, gracias a diseño humano, después te hablaré de ello, eh, uno encuentra la respuesta que está buscando. Y para mí fue desarrollar Saltos de Conciencia Podcast. Muy pocos lo saben, pero dentro de estos esfuerzos por alinearme a mi propósito en 2020, sí, finales de 2019, 2020, yo ya estaba creando mis 5 primeros episodios de un podcast que se llamaba Compartiendo Impacto, de mi emprendimiento que en entonces se llamaba Digital Impact School. Y ahí relataba un poco más sobre mi framework de storytelling con propósito y todo, pero nunca llegó a ser lo que yo esperaba. Al contrario, más bien la energía de ese podcast se transformó después en webinars porque resultó pues, que venía la pandemia y bueno, habría que compartirse también de una manera mucho más cercana, ¿no? Ahora sí que generando conexiones significativas con aquellos emprendedores que también estaban dispuestos a tener como una transformación en ese periodo importante que tuvimos en el mundo. Pero yo sabía que ese podcast se estaba quedando corto, que le faltaba autenticidad. Y ahora que he estado desarrollando la visión de saltos de conciencia y recibiendo muchas señales del universo y escuchando mi intuición sobre cuál es el rumbo que quiero que tome este podcast, pues reconocí que justo, o sea, la intuición y la esencia iban a ser pilares clave que dentro de lo que conozco en diseño humano, de lo que he desarrollado como metodología de storytelling consciente y muchas de las historias que a mí me han inspirado a lo largo de los años, pues iban a darle esta esencia al podcast súper potente, muy, muy también desde el amor, desde un amor tanto propio como un amor universal para compartirse y entregarse uno a esta experiencia. Y es por eso que también
decido que fuera en video, porque más allá de que me pudo haber sido sencillo generar scripts o, por ejemplo, sí va a haber algunos episodios donde te lee algunos de los escritos del Substack. Para mí era muy importante estar frente a ti en la cámara y traerte personas que estuvieran compartiéndose también desde su lado más vulnerables para, para compartir su sabiduría, sus emociones, todos sus sentimientos y todo lo que han aprendido en sus caminos. Entonces, Saltos de Conciencia trae como, sí, todo esto detrás, pero bueno, a final de cuentas, yo creo que mucho de lo que la esencia de este podcast representa, la estarán trayendo, además de mis propios relatos, la estarán trayendo sobre todo las personas con las que estaré conectando a través de este podcast. Personas que si bien ya tengo muchas en la lista, son personas que incluyen mensajes que son faros propios. O sea, el mismo mensaje ya es un faro propio. Y deja tú, si la persona fuera un faro, ese faro de esta persona ilumina todo el mundo completo, ¿no? Entonces empezarás a encontrar que en esta luz que vamos a estar trayendo a través de los múltiples episodios, pues te permitirá conectar con esas herramientas necesarias para dar tus saltos de fe, para atender tus llamados de tu intuición, descubrir toda la sabiduría que tienes en tu cuerpo mismo, que te va a ayudar a conectar con la belleza perfecta, que para mí es imperfecta, del momento presente, y todo lo que en nuestra experiencia pues estamos tal vez distrayéndonos y que es importante conectar con él. Espero que Saltos de Conciencia te provoque a generar un negocio consciente, te provoque a regresar a tus bases sólidas, que te provoque a conectar con tus emociones, con tus sensaciones, con tu historia, y que honres cada palabra que en algún momento tú creíste que te estancó. Entonces, animémonos juntos a transformar la manera en que estamos emprendiendo, a la manera en que estamos conectando con nosotros mismos, y demos ese primer salto hacia nuestra conciencia, porque en ella sabes que encontrarás la sabiduría para emprender la historia que te honra. Fue un gusto estar aquí platicando contigo. Nos vemos muy pronto y estaré feliz de escuchar todo tu retro, tus comentarios y lo que quieras compartirme. Además, si quieres participar en este podcast, no dudes en escribirme. Estoy dispuesto a compartir tu historia con los demás y compartir más saltos de conciencia que estén generando el cambio que queremos ver en el mundo. Chao, chao.